Amigos, muy buenas noches. El placer de saludarlos una vez más. Pasó otra semana más de la Conmebol Sudamericana 2026 y vamos a repasar los partidos de vuelta y el partido que se disputó en el Nemesio Camacho del Campín de Bogotá entre Santa Fe y River. La ida. Vamos a hablar precisamente de este compromiso que se disputó en el Nemesio Camacho, en el Campín de Bogotá. River terminó primero en su grupo por encima de Bragantino y Santa Fe, que venía de dejar en el camino al Caracas por 5-0 en el global. Se enfrentaron en el Nemesio Camacho del Campín de Bogotá, recordando que no se disputó la semana pasada por los terremotos que ocurrieron en Colombia. Bueno, vamos a hablar de este compromiso que se disputó en el Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. River se lleva un empate de Bogotá. El conjunto millonario se llevó este miércoles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana un empate 0-0 ante Independiente de Santa Fe, que erró numerosas oportunidades y que tendrá que remar contra la corriente en Buenos Aires el miércoles para conseguir la clasificación. Los colombianos, dirigidos por el uruguayo Pablo Repeto, mostraron una buena cara ante un rival que, a pesar de tener una nómina de renombre, ratificó que no vive un buen momento futbolístico bajo el liderazgo de Eduardo Coudet. Los visitantes tuvieron la primera oportunidad del partido en un tiro libre lanzado de costado por Ángel Correa, que cabeceó el central Lautaro Rivero y atajó Weimar Asprilla, ante la sorpresa de la multitud que colmó las tribunas del estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá. Sin embargo, Santa Fe respondió con un remate de Hugo Rodallega que atajó Santiago Beltrán y un disparo del argentino Nahuel Bustos, tras una buena jugada colectiva que se estrelló en el palo al minuto 14. El partido cayó en un bache, en el que ninguno de los dos equipos fue profundo, pero los anfitriones seguían siendo más peligrosos, en especial con su juego largo a espaldas de los centrales Rivero y Nicolás Otamendi. Justamente al minuto 42, el extremo Jader Obrián filtró un pase para Bustos que remató y volvió a estrellar el balón en el poste, lo que ahogó el grito del gol de la multitud. En el complemento, el partido mantuvo la misma tónica. Santa Fe tuvo la oportunidad más clara al minuto 48, en una jugada en la que Rivero se equivocó en la salida y el balón le quedó a Bustos, que intentó picar el balón y lo mandó por encima del horizontal. River, por su parte, no tuvo su mejor jornada, ni siquiera el ingreso del volante Thiago Almada, el fichaje más sonado de la temporada en Latinoamérica. Le cambió la cara a un equipo que tiene muchas dificultades para crear oportunidades de gol. Al final, ninguno de los dos equipos logró hacer daño y todo se va a definir el miércoles de la próxima semana en el estadio más monumental en la ciudad de Buenos Aires. A las 21:30 será la revancha y el ganador jugará frente a Vasco da Gama. Bueno, 8 remates tuvo el conjunto de Santa Fe contra 4 de River, 2 remates al arco para cada uno. 45% de posesión tuvo el conjunto colombiano contra el 55%. Y ahí cerramos lo que fue la ida de la Conmebol Sudamericana. Vamos a hablar de las revanchas, Vamos a repasar el partido que se disputó en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Recoleta recibía a Boca. 3-1 fue la ida en el estadio de Huracán. Y fue un duro adiós del Canario, que Boca lo goleó en el Defensor del Chaco. Recoleta terminó siendo goleado por 4-0 por Boca Juniors, cerrando la serie con un contundente 7-1, que sepultó el sueño copero del Canario. Recoleta se despidió de la peor manera en la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino volvió a imponerse, esta vez por un contundente 4-0 en el Estadio Defensores del Chaco, y cerró la serie de octavos con un marcador global de 7-1. El canario llegaba obligado a remontar la derrota sufrida en el partido de ida disputado en Buenos Aires, donde Boca había ganado 3-1. Recoleta necesitaba una noche prácticamente perfecta para dar vuelta a la eliminatoria, pero se encontró con un rival efectivo que terminó imponiendo su jerarquía. A los 30 minutos, Boca encontró el camino del gol
Santiago Escacíbar apareció nuevamente y marcó el 1-0 para el conjunto ceneice. El mediocampista argentino repitió así la historia del encuentro de ida, ya que también había sido protagonista en Buenos Aires al marcar uno de los tantos de la victoria ceneice. Con el 1-0, Boca comenzó a controlar el partido, aumentó más la diferencia en el marcador global. El segundo tanto fue obra del colombiano Sebastián Villa al minuto 43. En la segunda etapa llegó otro golpe definitivo para los de Recoleta. Miguel Merentiel apareció para marcar el 3-0. Una verdadera obra de arte, la bestia recibió el balón, dejó desparramado a un rival, tiró un caño ante la salida del arquero y definió con enorme categoría, picando la pelota por encima del guardameta. El gol significó prácticamente la sentencia de la serie y dejó al conjunto paraguayo sin margen para reaccionar. Y a los 77 minutos, Boca volvió a encontrar el gol. Esta vez fue Alan Velasco, el encargado de firmar el 4-0 con otro golazo. El volante apareció por la banda derecha y sacó un potente remate al primer palo que terminó metiéndose en el ángulo, dejando sin posibilidades al arquero de Recoleta. El tanto terminó de transformar la revancha en una goleada y llevó el marcador global a un contundente 7-1. Bueno, y Recoleta buscó el descuento, pero no pudo la complementaria. Recoleta tuvo un par de situaciones para intentar al menos el gol del honor. El canario logró aproximarse al arco de Boca y generó algunas posibilidades, pero no supo concretarlas. La falta de eficacia en los metros finales terminó siendo otro de los factores que explican la derrota. Recoleta se despidió del certamen sin poder marcar en el Defensores del Chaco, mientras que Boca aprovechó sus oportunidades para construir una goleada. Y con el 4-0 en la revancha y el 3-1 en la ida en Buenos Aires, Boca se impuso y avanzó con autoridad a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para Recoleta queda el reconocimiento por una histórica participación internacional, aunque la eliminación deja el sabor amargo de una serie en la que no pudo competir de igual a igual ante un Boca contundente y efectivo. El canario se despide de la Copa Sudamericana dejando como saldo una experiencia internacional importante, mientras que el Ceneice continúa su camino en busca del título continental. Busca su tercera Copa Sudamericana. Ya ganó en dos ocasiones. Ganó la del 2004 contra el Bolívar y la del 2005 contra los Pumas de México. 4-0 el conjunto Ceneice con goles de Santiago Escacíbar a los 30, a los 43 Sebastián Villa, Miguel Merentiel a los 52 y Alan Velasco a los 77. 8 remates contra 16 de Boca. 4 remates para el canario, 9 de Boca, 52% tuvo Recoleta el balón, 48% el conjunto de Boca. Bueno, vamos a repasar el siguiente partido que se disputó en el Morumbí. Vamos a repasar el triunfo del San Pablo, que le ganó 3-1 al Bolívar. Y con Caleri, que regala el pase a San Pablo a los cuartos de final contra Boca. San Pablo, con el gol del argentino Jonathan Caleri, reaccionó a tiempo para imponerse este martes en condición de local ante Bolívar por 3-1 y pasó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se van a ver las caras contra Boca Juniors. Luciano puso la primera piedra de la clasificación para los locales en el minuto 18, pero el atacante colombiano Dairon Asprilla igualó la eliminatoria con un latigazo desde fuera del área en el minuto 61. Una mano del central argentino Santiago Echeverría dentro del área posibilitó al conjunto brasileño adelantarse de penal por medio de Jonathan Caleri. Sabino, que minutos antes había provocado el penal, sentenció con un cabezazo a la salida de un córner en el minuto 76. Tras el 1-1 en la ida, San Paulo encaraba el duelo bajo una enorme presión, con el técnico Dorival Jr. cuestionado. Los números hablaban por sí solos. Una sola victoria en los últimos 15 partidos. El ex seleccionador brasileño sorprendió con el 11 inicial sin el ecuatoriano Robert Arboleda por lesión y acertó. Aunque los más entonados del tricolor fueron los dos clásicos, Luciano y Caleri, que acaba de renovar hasta el 2028. Los dos se complementaron a las mil maravillas y se impusieron a la saga boliviana.
Por ahí llegó el primero. Luciano se adelantó al zaguero ecuatoriano Xavier Arreaga, dormido en el primer palo, y empaló a la red un centro de Danielsinho. Gol del 10 después de 5 partidos en blanco. Dorival vibraba en la zona técnica. Con todo, Bolívar no bajó los brazos. Patito Rodríguez intentó aparecer por la izquierda, Robson Mateus por el centro y Asprilla en punta. Aunque todos ellos estaban siempre fuertemente marcados, la única salida fue disparar de lejos. Melgar y el propio Asprilla probaron esa vía en el primer tiempo sin éxito. El conjunto paulista pudo aumentar la brecha sobre el minuto 30, en un mano a mano del Lago, que el lateral finalizó el cuerpo de Carlos Lampe. Al descanso, el cuadro dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo seguía vivo. El 1-0 dejaba la eliminatoria muy abierta. En el segundo tiempo, San Pablo se relajó y Bolívar adelantó las líneas en busca del empate, generando más espacios. En esas, Luciano se aprovechó de un mal despliegue de los celestes y estrelló el balón en el palo. Sin embargo, poco después, Patito conectó con Asprilla y el colombiano se sacó un zapatazo desde la corona del área que se coló por la escuadra de la portería de Rafael. El empate merecido sacó de su letargo a los de Dorival, que se encontraron con un penal casi en la secuencia, en una falta cabeceada por Sabino que Echeverría bloqueó con el brazo abierto sin querer. El árbitro peruano Kevin Ortega no vio sobre el campo, pero el VAR sí, y Caleri no falló desde el punto penal. Otra vez por debajo en el marcador, y en esta ocasión no hubo reacción visitante. De hecho, Sao Paulo aprendió la lección y finiquitó el cruce gracias al cabezazo de Sabina. 3-1. Próximo desafío, Boca Juniors, un tricampeón de la Libertadores, que es San Pablo, que ganó en el 92, 93 y 2005, contra un campeón de la Libertadores, Boca, que ganó en el 77, 78, 2000, 2001, 2003 y 2007. Pero San Pablo ganó una Sudamericana en el 2012 y Boca ganó dos, como dijimos, en el 2004 y en el 2005. Será el partido de los cuartos de final. La ida será en la Bombonera y la revancha será en el Morumbí en el mes de septiembre. Bueno, las estadísticas de este compromiso: 11 remates contra 5, 3 remates al arco del conjunto paulista, 2 del conjunto boliviano, 50% de posesión para ambos equipos. Bueno, vamos a repasar el siguiente compromiso. Por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, vamos a repasar el compromiso entre Atlético Mineiro y Bragantino, que empataron 2-2. Bragantino frente al conjunto de Atlético Mineiro. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en el estadio Arena MRV en Belo Horizonte. Mineiro se recuperó 2 veces y eliminó a Bragantino y se metió en cuartos. Tomás Cuello, autor del único gol en la ida, selló el 2-2 ante Bragantino, que cerró la serie 3-2 en el global. El conjunto de Eduardo Domínguez va a enfrentar a los cuartos de final ante el Santos. El drama se dañó la escena en el Arena MRV de Belo Horizonte. Atlético Mineiro está en los cuartos de final de la Sudamericana, pero el pasaje costó más de lo esperado. El Galo empató 2-2 con un Red Bull Bragantino que hizo méritos para llevar la serie a los penales y lo definió recién en el descuento, con una jugada que resume el ganador de la llave, robo y gol de Tomás Cuello, el mismo que había marcado el único tanto de la ida. Global 3-2 y boleto a la siguiente ronda. El primer tiempo fue todo del visitante. La visita dominó la pelota y el territorio, acumuló llegadas ante un local impreciso y encontró el premio en la última jugada antes del descanso. Tras una serie de rebotes en el área, un pase atrás desde la derecha le quedó a Ramírez, que entró por el centro y definió de derecha, sin darle chances a Everson. El volante amonestado apenas 5 minutos antes ponía la justicia en el marcador y empataba la serie, 1-0 para el conjunto de Bragantino. La respuesta del Galo llegó temprano en el complemento. A los 7 del segundo tiempo, un córner desde la izquierda fue despejado por la defensa paulista y Maico la agarró de primera con la zurda, y desde la media luna del área, 1-1 y la serie otra vez del lado local. Pero Bragantino no se rindió nunca.
Con el envión de sus cambios volvió a golpear en el minuto 36 del segundo tiempo, con una jugada de pizarrón aéreo, córner desde la derecha, cabezazo de Barbosa en el primer palo y aparición de Eduardo Sasha, que había ingresado 4 minutos antes para cabecear solo en la entrada del área chica. El 1-2 igualaba el global en 2 y mandaba la serie hasta los penaltis. Cuando la tanda parecía inevitable, apareció el destino cruel del fútbol. Barbosa, que minutos antes había desperdiciado una clara chance de gol bajo el arco, perdió una pelota en mitad de cancha y Cuello se la robó para correr solo hasta la puerta del área y definir junto al palo derecho del arquero. Era el segundo minuto de descuento, no había tiempo para la reacción. El argentino, que había abierto la serie en Branca Paulista, la cerró en Belo Horizonte. Suyos fueron los 2 de los 3 goles del Galo en la llave. Con la clasificación en la mano, Atlético Mineiro jugará frente al Santos. Y el Bragantino se va de la Copa con una paradoja dolorosa. Fue superior en la vuelta en casi todos los números, pero los detalles, esa moneda con las que se pagan las series de eliminación directa, quedaron todos del lado del Galo. 2-2 fue el compromiso. Abre la cuenta Ramírez. Había empatado Maicon. Luego Eduardo Sasha puso el 2-1 y Tomás Cuello puso el 2-2 definitivo. 11 remates de Atlético Mineiro, 16 del Red Bull Bragantino. 4 remates al arco contra 9. 45% de posesión de Mineiro, 55% de Red Bull Bragantino. Vamos a hablar del siguiente compromiso que se disputó en esta jornada de la Conmebol Sudamericana. Vamos a hablar del sorprendente triunfo de Montevideo City Torque, que había ganado en la ida en el Monumental de Victoria y hace historia y pasa a los cuartos de final. El conjunto uruguayo derrotó 2-1 a Tigre en el Centenario de Montevideo y cerró la serie con un marcador global de 3-1. Salomón Rodríguez convirtió en un doblete para el local. Valentín Moreno anotó el empate transitorio del conjunto argentino. Montevideo City Torque prolongó su gran campaña en la Conmebol Sudamericana y se clasificó por primera vez en los cuartos de final. El equipo dirigido por Marcelo Méndez volvió a imponerse ante Tigre, esta vez por 2-1 en Montevideo, y confirmó la ventaja obtenida una semana antes en Victoria. Obligado a remontar el 0-1 de la ida, Tigre asumió la iniciativa durante los primeros minutos. El visitante manejó la pelota e intentó instalarse en campo contrario, mientras que el conjunto del Montevideo City Torque se mostró compacto, cerró los espacios, esperó el momento indicado para acelerar. La estrategia del conjunto uruguayo encontró premio. A los 39 minutos, Franco Pisicillo, autor del gol en la Argentina, volvió a resultar decisivo al participar en la acción que Salomón Rodríguez transformó en 1-0. La respuesta del matador, sin embargo, fue inmediata. 2 minutos después, Valentín Moreno estableció el empate y devolvió la incertidumbre al encuentro. El cierre de la primera parte terminó de inclinar la serie en favor del conjunto uruguayo. Nahuel Vanegas fue expulsado y Tigre se quedó con 10. El árbitro sancionó un penal producto de su codazo. Salomón Rodríguez convirtió el 2-1 antes del descanso, completando su doblete y alcanzando 5 goles en la presente edición del torneo. Con superioridad numérica y una diferencia de 2 tantos en el marcador global, el ciudadano administró el complemento con inteligencia. Tigre conservó la posición durante varios pasajes, pero no consiguió convertir ese dominio en una sucesión de oportunidades claras. El local protegió bien su área y eligió con cuidado cuándo salir de contraataque. Esteban Obregón y Gonzalo Montes estuvieron cerca de ampliar la ventaja, mientras el equipo argentino agotó sus variantes buscando una reacción. City Torque mantuvo el orden hasta el final y aseguró otra victoria en el Estadio Centenario, escenario que continúa invicto en competiciones de Conmebol. El triunfo por 2-1, sumado al 1-0 conseguido como visitante, sello de un global de 3-1, llevó al club montevideano a la mejor actuación internacional de su historia. En cuarto de final, Montevideo City Torque va a jugar frente a Cienciano de Perú. Bueno, 2 goles de Sebastián Rodríguez, 1 de penal, y Valentín Moreno había empatado transitoriamente para Tigre. 9 remates contra 8 de Tigre, 4 remates al arco del conjunto de los ciudadanos, 2 del Tigre. Tuvo más el balón Tigre con el 61% contra el 39% del Montevideo City Torque. Vamos al siguiente compromiso que se disputó en la jornada de octavos de final de la Conmebol
Sudamericana. Bueno, vamos a la jornada de jueves. Vamos a la ciudad de Ambato, en el Estadio Bellavista. Macará recibía al Santos. 2-1 había ganado el conjunto Peixe. Santos le bastó este jueves un empate sin goles en el estadio de Ambato para poner fin a la aventura del equipo ecuatoriano en la Sudamericana y clasificarse a los cuartos de final, donde se va a medir al Atlético Mineiro. Duelo brasileño. El equipo de Ambato cumplió una campaña memorable en la Sudamericana bajo la conducción del entrenador uruguayo Guillermo Sanguinetti, pues avanzó desde la fase previa, ganó de forma invicta su grupo y alcanzó por primera vez los octavos de final, instancia en la que llegó a meter miedos a Santos, pues hace 8 días comenzó ganando el partido de ida. Santos hizo valer hoy fuera de casa la renta de 2-1 que sacó una semana atrás de su estadio. El planteamiento del entrenador brasileño Cuca llevó al equipo de Vila Belmiro a jugar con pausa en los 2.500 metros de altitud de la ciudad ecuatoriana de Ambato. Santos no arriesgó y a la contra generó ocasiones de gol que pudieron haber anticipado el fin del mano a mano. En varias oportunidades los visitantes fallaron en la definición frente al portero uruguayo Rodrigo Rodríguez. Durante el primer tiempo, el conjunto brasileño apostó a una férrea propuesta defensiva para bloquear los intentos de los atacantes locales, recurrió al contraataque cada vez que encontró espacios en la defensa de Macará. El equipo dirigido por Cuca también buscó mantener la posición del balón para llevar al cuadro ecuatoriano a la desesperación y al desorden. En una de las pocas acciones ofensivas del conjunto brasileño, William Arao remató de cabeza en el minuto 60, pero el balón se escapó junto al vertical izquierdo. Los goles de Gabriel Barbosa y William Arao en el partido de ida fueron suficientes para darle al Santos el pase de los cuartos de final. Bueno, el árbitro chileno Cristian Garay amonestó con tarjeta amarilla a Ronelson da Silva del Santos y a Denilson Bolaños del Macará. 0-0 fue este compromiso con 11 remates del conjunto ecuatoriano contra 6 del Santos. 3 remates al arco del conjunto ecuatoriano, ninguno del Santos, 57% de posesión contra el 43%. Bueno, vamos al siguiente compromiso que se disputó en la jornada del jueves. Vamos al estadio Defensores del Chaco, vamos a Paraguay, donde se enfrentaban Olimpia y Vasco da Gama. La ida fue 0-0 en Río de Janeiro y se enfrentaban por la revancha. Y Olimpia sufrió una lapidaria goleada y se despide de la Sudamericana. Una semana negra para los equipos paraguayos en Copa Sudamericana. Olimpia quedó fuera en octavos de final de la Sudamericana luego de sufrir una lapidaria derrota goleada contra el Vasco da Gama, producto de su ineficacia en ofensiva y los regalos en la defensa. El 4-1 quedó merecidamente porque el conjunto brasileño fue muy contundente contra un conjunto paraguayo que fue todo lo contrario. El decano tuvo un comienzo soñado en el partido porque al minuto 15 ya hizo estallar el defensor del Chaco con el golazo de Esteban Matus, el chileno, al que nadie conocía cuando llegó, pero que se llevó el asombro de todos los aficionados con un tremendo zurdazo. Luego un córner, el balón quedó para Matus, quien hizo una calecita y quedó con el panorama ideal para rematar, no dudó y la clavó al ángulo, en lo que posiblemente podría ser el mejor gol de lo que va en la Copa Sudamericana. Pero Olimpia se durmió después del gol y en 2 arremetidas el Vasco lo dio vuelta. Primeramente con Thiago Méndez, el volante de gran técnica que mueve en el medio, pero que llegó como un 9 ante el área rival y castigar de cachetada a poner el 1-1. Minutos después, Vasco volvió a golpear con un centro perfecto del Puma Rodríguez para que David Aldo Balotelli con el pecho solamente la tengan que empujar para poner el 2-1. El decano padeció la falta de efectividad porque fácilmente tuvo 6 chances claras de gol y solamente anotó 1. En la etapa complementaria Olimpia no tuvo la misma claridad que en el primer tiempo. Obviamente eso repercutió en la posibilidad de que el conjunto de Pablo Vitamina Sánchez pueda llegar al empate. A todo esto hay que sumarle que el conjunto brasileño volvió a darle 2 fuertes cachetazos al decano, por intermedio de Adson y Claudio Spinelli. El zurdo, que no estaba apareciendo mucho, encontró el espacio para probar de lejos y con colocación la mandó al fondo para coronar una noche plena de golazos. Con el 1-3 en contra, a Olimpia ya se le hizo cuesta arriba todo. Sí, con la mínima ventaja ya estaba nervioso, con 2 goles en desventaja, peor.
Vasco aprovechó correctamente esto y volvió a castigar duramente para el cuarto tanto. Luego un centro desde la derecha apareció el argentino Claudio Spinelli. Con un certero cabezazo la mandó al fondo para el 4-1 final. Olimpia, que tuvo un comienzo soñado, vivió después una pesadilla y se despide de la copa que le falta, producto de su ineficacia en ofensiva y fragilidad defensiva. Contundente fue el Vasco da Gama, equipo que está penúltimo en el Brasileirao, que está en zona de descenso, le ganó a Olimpia 4-1. Esteban Matus a los 15 abrió la cuenta, Thiago Méndez puso el empate para el conjunto brasileño, David Correa, da Fonseca, puso el 2-1 a los 36. En el complemento, Adson al minuto 70 puso el 3-1. Y para cerrar, Claudio Spinelli puso el 4-1 definitivo para el Vasco da Gama. 11 remates de Olimpia contra 14 de Vasco. 7 remates al arco del conjunto franjeado, 9 del conjunto del Vasco da Gama. 58% de posesión contra el 42%. Vasco da Gama conocerá a su rival el miércoles de River Plate o Santa Fe de Bogotá. Y por último, vamos a repasar el compromiso que se disputó en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro. Ya la serie estaba prácticamente sentenciada. El conjunto de Cienciano de Perú ya tenía un pie y medio en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Fue una ventaja por la mínima. El conjunto de Cienciano, pese a caer por 1-0, este jueves, en su visita al Botafogo, se valió de la amplia ventaja conseguida en el partido de ida, en la que se impuso por 6-1 en la altitud de Cusco y se clasificó a los cuartos de final de la Sudamericana, instancia con la que se va a medir frente al Montevideo City Torque. El revés sufrido en el partido de vuelta, disputado en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, no le impidió al Cienciano volver a inscribirse en unos cuartos de final de la Sudamericana, lo que no lograba desde que en 2003 fue campeón del torneo. Cienciano fue campeón de la Sudamericana en el año 2003, le ganó a River 3-3 en el Monumental y 1-0 en Cusco. Fue el campeón del torneo. Desde entonces, tan solo había llegado a los octavos en 2004, 2009 y 2025. Danilo Pereira abrió el marcador en el primer tiempo para el Botafogo y el conjunto carioca presionó hasta el final, pero no fue capaz de la goleada que necesitaba para seguir con vida, que hubiera sido tan histórica como la que sufrió en el partido de ida. En el partido disputado la semana pasada en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en la ciudad de Cusco, a más de 3.300 metros de altura, Cienciano se impuso sin objeciones, con 3 goles del delantero peruano Matías Zúcar, 2 del atacante argentino Neri Bandiera y 1 también del argentino Marcos Martinich. Esa amplia ventaja prácticamente le garantizó la clasificación a cuartos, donde se va a enfrentar al Montevideo City Torque, que elimina a Tigre de Argentina con las victorias de ida y vuelta. La eliminación hundió aún más al Botafogo en la crisis que enfrenta y que lo obligó a despedir el pasado martes al entrenador portugués Franklin Carvalho, por lo que hoy jugó bajo el comando del interino Rodrigo Velao. El conjunto carioca, urgido de una goleada histórica como la que encajó en Cusco para intentar avanzar a cuartos, comenzó presionando desde el primer minuto. Fue claro dominador del partido, especialmente en la primera mitad, en que solo dejó al Cienciano acercarse a su portería en contadas ocasiones. Botafogo abrió rápidamente el marcador a los 10 minutos por intermedio de Danilo Pereira, lo que animó aún más ante la posibilidad de revertir la amplia ventaja. Pero el Cienciano se atrincheró aún más en su campo y se concentró tan solo en defenderse y evitar la goleada. Los locales tuvieron algunas oportunidades de ampliar en los primeros 45 minutos, especialmente las generadas por el centrocampista argentino Álvaro Montoro, pero tanto de Danilo Pereira como Vitinho desaprovecharon sus peligrosas asistencias. En una de las jugadas más peligrosas, Montoro le colocó el balón a Artur Cabral casi en la línea, pero el atacante no alcanzó a llegar. Danilo, abucheado inicialmente por hinchas del Botafogo, anotó un gol tras un tiro de esquina cobrado por Telles, pero el árbitro anuló la anotación tras consultar al VAR por un toque de mano. El Cienciano se atrincheró aún más en el segundo tiempo, con la entrada de los volantes Caparo, Aguirre y Robles, pero dejó un hombre aislado en el ataque con el ingreso de Zúcar y el autor del triplete en la ida.
A los 3 minutos del segundo tiempo, Botafogo se animó con un penal marcado a su favor, pero el VAR volvió a decidir en su contra. Pese a que los locales se lanzaron al ataque y fueron nuevamente claros dominadores, con el Cienciano limitándose a los esporádicos contragolpes, tanto como Montoro como Alex Telles, Kadir, Artur Cabral y Junior Santos fallaron las finalizaciones. Ni los 7 minutos adicionales conseguidos por el árbitro fueron suficientes para un marcador más amplio para el equipo brasileño, que sufrió con la expulsión en el último minuto del venezolano Nahuel Ferraresi. 1-0 ganó el conjunto de Botafogo con gol de Danilo Pereira da Silva al minuto 8, pero la serie ya estaba resuelta. 20 remates tuvo Botafogo contra 7 del Cienciano, más de la mitad. 8 remates al arco contra uno solo del Cienciano, 69% de posesión contra el 31%. Bueno, ya casi se cierra los octavos de final de esta Conmebol Sudamericana. Falta el duelo entre River y Santa Fe, que se va a jugar el miércoles en el Monumental. De esta manera, sí, por ahora están los cruces de los cuartos de final. Boca-San Pablo, la ida será en la Bombonera. San Pablo-Boca será en el Morumbí la revancha. Luego, Santos Atlético Mineiro, la ida será en Vila Belmiro y la vuelta será en el Arena MRB de Belo Horizonte. Cienciano Montevideo City Torque, la ida será en el Inca Garcilaso de la Vega y la vuelta será en Montevideo. Serán los 3 duelos confirmados de los cuartos de final. Bueno, ha sido un placer, nos vemos la próxima semana para hablar del partido de River contra Santa Fe. Buenas noches.